Gracias. Entonces, dijimos que esta expresión tiene que ser mayor a 0, es una multiplicación, así que o bien ambos son positivos, o ambos son negativos. X más y menor a 0 y x menos y menor a 0. ¿Cierto? Vamos a traducirlo en expresiones, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, x tiene que ser mayor a menos y a la vez x tiene que ser menor a y. Perdón, mayor a y. Y en el segundo caso, x tiene que ser menor a menos y x tiene que ser menor a y. ¿Vale? Y como tenemos que representarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar. Fíjense que esta es la igualdad, ¿cierto? X igual a y. ¿Vale? Me están diciendo que vamos a ir poniendo puntitos, ¿cierto? En cada lado de la igualdad para ver en qué caso estamos de estas desigualdades. Entonces, por ejemplo, supongamos que este es un 5 y como aquí está el x igual a y, este tendría que ser el y igual a 5, si ya vamos a elegir un valor menor, supongamos que este es 3, ¿vale? Entonces sería el punto 5,3. Vamos a elegir otro puntito, en donde este sea, por ejemplo, el 2,5. ¿Qué más tenemos? Un puntito a este lado, porque si se fijan tenemos que analizar las rectas x igual y las rectas x igual a menos y. Entonces yo voy a aquí dibujar una rectita de ayuda, que no vamos a considerar, pero nos va a servir para determinar nuestro dominio. Por eso lo puse punteado. ¿Ya? Y vamos a elegir un puntito de aquí, que sería, por ejemplo, el 5, menos 1 o 5, menos 2. ¿Cierto? Aquí, menos 2. Aquí podemos elegir el menos 2. A ver. Mm, menos 2, menos 3. No, no, no. Menos 3, menos 2. Eso sí. Ahí está. Aquí podemos elegir el menos 2,1. Perdón, menos 2, menos 1. Ahí. Y aquí podemos elegir el menos 2,1. Y aquí podemos elegir el 1,4. Ya, tenemos todos los triangulitos y podemos analizar bien. Entonces, ¿qué me piden en primer lugar que tiene que cumplir el dominio? Me piden que x tiene que ser mayor a menos y. Entonces nos vamos a los x positivos. X, por ejemplo, 5, es mayor a menos y, es mayor a menos 3. Y vamos a ver si estaríamos, por ejemplo, en este sector viendo ese número, ¿cierto? 5 menos 3. Entonces, tiene que cumplirse eso y a la vez que x sea mayor a y. Es decir, que x sea mayor a menos 3, por ejemplo, y x sea mayor a 3. Entonces, nos estaríamos dando cuenta que el sector que cumple esa condición sería todo este triangulito de acá. Y ahora un contraejemplo para darnos cuenta que, por ejemplo, este triangulito de acá no cumple. Porque fíjense,
aquí, x es mayor a menos y, por ejemplo, 2 es mayor a menos 5, menos i, sería un puntito acá, sí, pero 2 es mayor a 5, no. Entonces, por ejemplo, este sector de acá ya no lo podemos considerar para nuestro dominio. ¿Ya? Así que habría que borrarlo, pero me va a costar, así que lo voy a dejar como con el moradito oscuro en los dominios que estamos buscando. Entonces sabemos que por este lado, por lo menos, tenemos esta franja de acá de valores. Y por el otro lado, x tiene que ser menor a menos y. Es decir, que, bueno, realmente aquí podemos verlo de manera más sencilla, y es que el valor absoluto de x tiene que ser por lo menos menor que el valor de y. Si se dan cuenta, por ejemplo, menos 2 es menor que menos i, es decir, menos 2 es menor que 1, sí, y menos 2 es menor que menos 1, no. Entonces no iría contemplado eso. ¿Se dan cuenta? En cambio, por ejemplo, 1 es menor que menos 4, no, no va entonces. Menos 3 es menor que 2, sí, y menos 3 es menor que menos 2, no, entonces no va. Veamos, ¿cuál me falta la silla? Creo que me equivoqué antes. A ver, veamos. Menos 2 es menor que menos 1, sí, y menos 2 es menor que 1, sí. Ah, ya, bueno. Entonces era este triangulito de acá que teníamos que conseguir. Finalmente el dominio que nos están diciendo aquí sería eso de ahí, borramos todo eso. Supongo que se entiende, pero son esos triangulitos. Y sin considerar la recta porque la excluimos aquí. ¿Cierto? Eso. Básicamente. Está feo el dibujo, pero era para que entendieran la lógica. Eso con el primer ejercicio. En realidad era más ilustrativo. Segundo ejercicio. Vamos a empezar a calcular límites entonces. Y bueno, antes de empezar a calcular límites, voy a hacer un pequeño dibujito para poder ilustrar lo que vamos a hacer. Porque claro, nosotros tenemos una noción muy clara de lo que es un límite en una dimensión, ¿cierto? En los reales. Pero aquí, lo que estamos haciendo multivariable, lo voy a simplificar a 2D para que se entienda, es que, por ejemplo, tengo una superficie y yo quiero saber el límite en un puntito. Originalmente, ¿cierto? Yo cuando estaba en el plano de 2 dimensiones, yo me acercaba por la izquierda y por la derecha, ¿se acuerdan? Ahora lo que yo estoy haciendo en varias variables es acercarme en todas las direcciones al puntito, porque ahora tengo más dimensiones, ¿se dan cuenta? Entonces lo que yo estoy haciendo al calcular el límite es verificando que en todas las direcciones yo converja al mismo valor. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un dibujito. ¿Recuerdan? Límite que aprendemos en Mate 1. Tengo el punto y yo me acerco por la izquierda y por la derecha. Mate 3, me acerco por todas las direcciones. Teniendo eso en claro,
Entonces, cuando a nosotros nos preguntan si existen los siguientes límites, nos están diciendo, si tú te acercas en todas las direcciones, ¿vas a converger a un puro valor? ¿Y cuál es la idea aquí? Que si yo puedo demostrar que ese valor va a cambiar cambiando la dirección, entonces ese límite no existe. Porque ¿qué quiere decir eso? Que en una dirección, por ejemplo, ese valor va a estar por aquí, y desde la otra dirección, ese valor va a estar por acá. ¿Me entienden? Eso. Entonces, eh, vamos a observar estos límites, porque a diferencia de Mate 1, los límites en Mate 3, nosotros tenemos que observar las expresiones, ver si están acotadas o no, y a partir de eso decidir cómo abarcar los problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no tengo una herramienta para poder calcular directamente que todas las direcciones van a ser, no, me van a dar un valor. Porque yo puedo llegar por una dirección, la otra dirección, pero nunca voy a poder calcular todas las direcciones. La única forma que yo tengo para poder calcular el límite va a ser viendo que si la expresión está acotada por otras cosas conocidas, entonces yo puedo decir que como está acotada por arriba y por abajo, lo que está en medio tiene que ser lo mismo, que es lo que ustedes aprendieron como teorema del sándwich, teorema del acotamiento, ¿vale? Por eso, vamos a ver entonces, nosotros vamos a observar si es que los límites son acotados o no, y si no tienen pinta de ser acotados, yo tengo que ponerme en la cabeza de que tengo que demostrar que no es que inmediatamente digo, yo creo que ese límite no existe, porque no veo que sea una expresión acotada, ¿vale? Y intento demostrar que no existe. ¿Y cómo lo hago? Bueno, verifico dos o más direcciones hasta que concluya que me dan distintos valores de los límites dependiendo de la dirección que yo tome. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. El tema es que, aquí me falta aún más, por eso que me equivoqué en escribirlo. Hay que afinar un poco el ojo para darse cuenta si algo está acotado o no. ¿Ya? Pero lo vamos a ir entrenando, así que no se preocupen. Y eso. Así que en el primer lugar voy a anotar el primer límite. Y fíjense, al tiro una cosa, cuando yo no tengo límites que me vayan, porque generalmente yo lo que calculo son cosas como límites al 0,0, ¿ya? Me resulta cómodo, tengo propiedades para resolverlo, ¿cierto? Si yo tengo un límite, x, y tienden al menos 1,1. A mí no me sirve, porque si quiero ocupar una propiedad, no hay propiedades para el menos 1,1. Yo tengo límites al 0,0, etc. O al infinito, pero en este caso, la idea va a ser que como yo sé que puedo hacer cambios de variable, voy a hacer los cambios de variable adecuados, ¿cierto? Para que esto vaya al 0,0. ¿Vale? Entonces, yo digo que un cambio de variable adecuado, por ejemplo, sería u igual a x más 1 y b igual a y menos 1. Cuando x tiende a menos 1, yo reemplazo el x, ¿cierto? Menos 1 más 1, u tiende entonces a 0. Y cuando y tiende a 1, b tiende a 0 también. 1 menos 1, 0. Entonces tenemos límite cuando u, b, voy a diferenciarlas así, tienden al 0,0, d. U, b al cubo, b cuadrado más, no, un cuadrado, más b a la sexta.
¿vale? Más bonito. Ahora, yo no creo que sea acotado. No tengo senos que son funciones acotadas que usualmente usamos. Acuérdense que, por ejemplo, un seno siempre está entre -1 y 1 y que el argumento de un seno siempre es mayor o igual al seno. De hecho, tengo un papelito, un PDF en donde están anotadas desigualdades notables, que son desigualdades que se usan mucho en matemáticas. Entonces, no sé si se los subí ya a la carpeta o se los tengo que subir. Voy a revisar cuando terminemos esto y cuando les suba las cositas, porque es muy útil para que tengan en cabeza qué cosas están acotadas o no. ¿Ya? Entonces, V, Q, a mí no me tinca que sea acotado, así que quiero demostrar que no está acotado. ¿Cómo lo hago? Eligiendo una trayectoria adecuada. ¿Ya? Yo voy a decir entonces que U es igual a T y B es igual a T elevado a 1/3 por M. ¿Por qué? A ver, vamos por partes. T va a ser una variable, ¿ya? Con la que calculemos el límite. M es una constante que puede tomar cualquier valor, ¿vale? Y ahora, ¿por qué elegí T elevado a 1/3? Porque si se fijan, si yo tengo aquí que B es igual a T elevado a 1/3, me queda elevado, si yo hago el cambio, T elevado a 1/3 elevado a 6, me queda T elevado a 2. Y aquí, si U es igual a T al cuadrado, puedo simplificar esta suma y puedo simplificar cosas. ¿Ya? Por eso elegí eso. Y la M la multiplico, porque si yo simplifico cosas, ¿ya? Y me queda mi límite en función de M, como M es una constante arbitraria que yo elegí, si a mí esa M no se me simplifica, eso quiere decir que este límite va a quedar en función de algo que puede tomar cualquier valor y por lo tanto va a tener distintos valores dependiendo de las distintas direcciones. ¿Ya? Por eso pongo esa M arbitraria. Un límite que existiera, yo pondría esa M en el cambio de variable, no debería afectar porque debería simplificarse, ¿ya? Por cómo está compuesta la expresión y existiría entonces el límite. Entonces, si esta M no se simplifica al hacer yo el cambio de variable, eso significa que este límite no va a existir, ¿vale? Entonces yo hago el cambio de variable que les propuse. Ustedes utilicen este concepto de constante arbitraria para poder demostrar que no existe, es válido. Y a esto le llamamos como parámetro. Entonces, límite, ahora cuando t tiende a 0, ¿cierto? ¿De cuánto? De t por t, porque es t elevado a 1/3 elevado a 3, partido t cuadrado más t cuadrado por m a la sexta. Y acá hay un m al cubo, ¿vale? Esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado por m al cubo partido t cuadrado por 1 más m a la sexta. Simplificamos y me queda que esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de m al cubo. ¿Se fijan que este límite va a depender, va a cambiar su valor dependiendo del valor de m? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si a mí me hubiese quedado una t aquí? El límite, esto es una constante, y el límite hubiese sido 0 para cualquier valor de m. Sin embargo, lo que tengo yo aquí es m al cubo partido 1 más m a la sexta. Que eso queda un límite dependiendo del valor de m.
ya no deja de depender de t. Eso quiere decir que como, ya notamos aquí, como el límite depende de m, entonces no existe. ¿Vale? Eso. ¿Dudas? Lo dejo ahí para que termine. ¿No? Una consulta. Dime. Como recomendable cuando el X y la Y no tienden a cero, sino a un valor, como en este caso a un menos uno y uno, reemplazar por la U y V, como en Sí, este tipo de casos. Ah, ok, sí, siempre. ya. Ok, vale, gracias. De nada. Eso, chicos. Entonces, la B dice, eh, límite cuando x, y tiende al 0,0 de seno de 2x cuadrado, seno de 3x, x cuadrado más y a la cuarta. Ya, fíjense lo que voy a hacer aquí. Algo antes de meterme con el límite, yo lo que voy a hacer, y se acuerdan lo que les dije de acotados. Acá hay un truco. Yo voy a analizar el valor absoluto de seno de x cuadrado, ¿cierto? Seno de 3x. X cuadrado más y cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo tengo el valor absoluto de A mayor a B, por ejemplo, puedo ocupar su equivalencia como menos B mayor a A, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es una propiedad del valor absoluto que aprendimos hace varios años atrás. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Si yo tengo esta estructuración, yo puedo llegar a saber que esta expresión está acotada si analizo su valor absoluto. Veamos. Bueno, de partida, yo sé que siempre el seno, bueno, a ver, seno de algo siempre es menor a 1 y mayor a menos 1, pero menor a 1. Y cuando seno tiene valores cercanos a 1, ¿cierto? Se acerca al mismo argumento. ¿Ya? Eso quiere decir que el seno de x es siempre más chico o igual que su mismo argumento. ¿Ya? Esa es una desigualdad notable. Ustedes la pueden ocupar cuando quieran. Sabiendo eso, yo puedo decir que esta expresión de acá es siempre menor o igual que 2x cuadrado, que es el argumento, porque como el argumento de los senos siempre es más pequeño, perdón, el argumento de los senos siempre es más grande que el mismo seno, yo puedo decir que la expresión que va a contener solamente sus argumentos va a ser mayor que la que contiene senos, o igual. ¿Ya? Voy a reescribirla como 6 y en valor absoluto, x al cubo bien. Como eso es positivo, lo puedo dejar así. Que eso es igual a 6
x cuadrado por x partido x cuadrado más y a la cuarta. Está bien, y a la cuarta, ¿cierto? ¿Noté bien? Sí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense que... A ver, voy a ordenar un poquito. Si yo tengo en el denominador algo sumando, ¿cierto? Si yo quito algo que está sumando y que es un número positivo, voy a tener un denominador un poquito más chico, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, tengo 6 partido 7, que es igual a 6 partido 6 más 1. Eso va a ser siempre más chico que 6 partido 6. Perdón. Sí, sí, está bien, está bien. Porque lo que está dividiendo es un poquito más chico. ¿Vale? Ese es el concepto. Entonces, si yo quitase esto, que es un número positivo, porque está la cuarta, entonces esta expresión siempre va a ser menor a 6x cuadrado por el valor absoluto de x partido x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esa expresión de ahí es igual a 6 valor absoluto de x. Y ahora, ahí está la entretenida. Yo puedo deshacer el valor absoluto. ¿Se acuerdan? Si yo digo que, entonces, seno de 2x cuadrado, seno de 3x, x cuadrado, más y a la cuarta, está acotado por 6x y menos 6x, y, aquí viene lo entretenido, el límite cuando x tiende a 0 de menos 6x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 6x, que es igual a 0. O sea que los límites que acotan al límite del centro son 0. Por teorema del acotamiento, el límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando x, y tienden a 0,0, de seno de 2x cuadrado, seno de 3x partido x cuadrado más y a la cuarta es igual a 0. ¿Y por qué? Porque yo estoy demostrando que hay dos cosas que están acotando a mi expresión y que me están diciendo que por todas direcciones esto tiende a 0. Eso. O sea que el límite es 0. Y lo hice bajo la premisa de que las expresiones que yo tenía aquí eran acotadas. ¿Vale? ¿Qué cosas son acotadas? Los senos, los x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Creo que el próximo ejercicio que vamos a hacer también tiene una cosita para acotar. ¿Ya, chicos? ¿Bien? Ya. Veamos el tercero. Entonces, considere la función f, que va de R2 en R, definida como, y ya está definida por tramos. ¿Ya? F de xy es igual a la fracción x, 1 más e elevado a menos y cuadrado, seno de xy, partido x cuadrado más y cuadrado. Y
0 cuando x, y es distinto es igual a 0. ¿Por qué esto? Porque esta función se indetermina en el 0, 0, porque cuando x igual a 0 e igual a 0, esto se indetermina, ¿cierto? Una fracción. Y nos están diciendo que para los valores cuando x es igual a 0 e igual a 0, la función toma el valor 0 porque está definida por tramos. Y la idea es la siguiente. Para que f sea continua, significa que ya supongamos que esta es la función, una gráfica cualquiera, y este es el 0, 0. Y en el 0, 0 se indetermina. Y la idea es que lo que tenemos que nosotros comprobar es que si el límite, es decir, que si esta función, si yo me hubiese acercado por todos los puntos, yo me hubiese encontrado con que este valor era 0, independiente que estuviese indeterminado en ese punto, si yo me acercaba y ese punto hubiese sido 0 si no hubiese habido una indeterminación, es decir, que el de al lado, por ejemplo, el 0,00001, 0,00001 tiene como imagen el 0,01, es decir, que los alrededores se acercan mucho al 0 y que solamente en el 0 se indetermina. Significa que la función, si yo la reparo con esto, podría ser continua. ¿Ya? Porque yo tengo la función y digo que la indeterminación, la función vale 0. ¿Ya? Y arreglo como ese hoyito que tiene. Ahora bien, si por ejemplo, ya, la función fuese así. Y acá estuviese la indeterminación, y acá estuviese el 0, 0, esto no es continuo, ¿se dan cuenta? Porque no es como que hubiese puesto el parche aquí, puse el parche como por acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Bueno, analizamos el límite. ¿Ya? Que con el límite lo que estamos haciendo es ver si es que el parche pasa por el hoyito que deja la indeterminación. Eso. Entonces voy a borrar este dibujo horrible. Y vamos a analizar la continuidad. Para ello, entonces, calculamos el límite y me tiene que dar que es igual al valor de la función evaluada en el punto. Entonces, vamos con eso. Límite cuando x, y tienden al 0,0 de x, 1 más e elevado a y cuadrado, seno de xy partido x cuadrado más y cuadrado. Y miren qué lindo, acotado, acotado. Entonces tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, y como tiene buena pinta de poder ser acotado, nosotros vamos a poder ponerle un lindo y maravilloso valor absoluto como lo hicimos antes. Entonces decimos, el valor absoluto de x por 1 más e elevado menos y al cuadrado, ¿cierto? Seno de x y. Ya. Acuérdense que nosotros estamos estudiando el valor de el límite cuando x tiende a 0, 0. Lo primero que vamos a hacer es analizar esta expresión de acá. Fíjense que e elevado a menos y cuadrado es de la forma 1 partido e elevado a y cuadrado. Esto a medida que crece, ¿cierto? Esta expresión se va a hacer más y más pequeña. Eso quiere decir, y además, como y cuadrado, esto siempre va a estar en el denominador, nunca va a estar en el numerador, porque el exponente nunca puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que esta expresión de aquí va a ser siempre igual o menor a 1. ¿Está bien esto, no? Ahí está. ¿Ya? Es decir, que 1 más algo más chico que 1, ¿lo puse bien el signo? Sí. Siempre va a estar acotado dentro de un rango entre 1
y 2. ¿Vale? Entonces, podemos decir que esta expresión está acotada. ¿De qué nos sirve que esté acotada? Nos sirve porque si decimos nosotros, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a 0 de x por algo acotado, nosotros sabemos que es igual a 0. ¿Vale? Bien, vamos con eso. Entonces, además, fíjense, vamos a seguir. Entonces, sabemos que eso está acotado. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, el tema este del argumento. Pero voy a enseñarles otra técnica para que podamos abordar esto. ¿Se acuerdan de que teníamos nosotros en Mate 1 el tema del límite del seno partido su argumento igual a 1? Que eso igual entonces podemos decir que es un límite acotado. Entonces nosotros vamos a formar el partido XY, ¿cierto? Partido del argumento. Entonces nosotros vamos a decir que esto es igual a X, ¿cierto? Por 1 más e a la menos i al cuadrado por seno de xy. Entonces, tenemos que multiplicar y dividir por xy. Entonces, por xy, partido xy. Bien. Y entonces, vamos a reagrupar para que se vea más ordenadito. Tenemos entonces seno de xy. xy. Luego, x cuadrado y. Y ya sabemos que ya le podemos sacar el x cuadrado, ¿cierto? Y por 1 más c elevado y cuadrado partido, y esto también es positivo. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, fíjense, si yo, a ver, ¿se acuerdan del truco que les enseñé del quitar el denominador? Vamos a hacerlo. Entonces esto va a ser menor o igual que seno de xy, xy, x cuadrado porque quitamos algo que está sumando que es positivo, 1 más e elevado a y cuadrado. ¿Vale? Simplificamos y nos queda, me faltó el. Y entonces, fíjense, tenemos esa expresión y sabemos que podemos deshacer el valor absoluto. Entonces nos queda seno de xy negativo, 1 más elevado al cuadrado. Tenemos la expresión original, x, 1 más elevado a y, seno de xy partido x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y acotado por el otro lado, que era seno de xy partido xy, 1 más eso, por el valor absoluto de y. Y ahora, el límite de estos dos, ¿cuánto va a ser? Fijémonos. Acotado, porque es 1. Acotado. Ahí me faltó un valor absoluto. Límite de valor absoluto de y, cuando y tiende a 0, 0. O sea que el límite límite de menos seno de xy partido xy
por 1 más e elevado a i cuadrado por el valor absoluto de i es igual a cuando x, y tienden al 0,0 es igual a lo mismo pero sin el menos. Igual a 0. ¿Cierto? Por teorema del sándwich o acotamiento. Entonces, el límite cuando x, y tienden al 0,0 de toda la expresión de ahí, x, 1 más e elevado a i al cuadrado, seno de xy, partido x cuadrado más y cuadrado, es igual a 0. Y por tanto, f de x, y es continuo. Eso. ¿Dudas, chicos? ¿No? Estaríamos entonces.